Fiscalía General de la República identifica segundo tirador en el caso Colosio. Apunta que fue encubierto, ¿sabe por quién? Por García Luna. Luis Donaldo Colosio Riojas pide al presidente López Obrador indulto para Mario Aburto, el asesino confeso de su padre. Se restablece gradualmente el transporte público en Taxco Guerrero. Con toletes y gas lacrimógeno, policías estatales desalojan a manifestantes de la autopista del Sol en el Parador del Marqués. Gobierno federal admite el hackeo de datos de más de 300 periodistas que van a la mañanera. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto, el día de hoy le tenemos toda la información. Comenzamos con la información internacional. Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Nos vamos a Perú porque la entrada a Machu Picchu podría estar en riesgo para los turistas debido a que no se ponen de acuerdo con quién va a cobrar. Eso es una discusión que allí en Perú nunca termina. Con toda la información del clima, Marlís Edelman. Marlís, buenos días. Muy buenos días, Paco. Buenos días allá en casita. Pues el frente frío dejó de afectar a la República Mexicana, pero aún así se mantiene el ambiente frío, con algunas heladas en algunas zonas de la República Mexicana, además de evento de norte. Pero los detalles más adelante, Paco. Gracias, Marlís. Con toda la información de los deportes, el señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Muy buenos días, querido Paco, amigos, qué gusto saludarles. 2 mexicanos más ya no están en Europa, han regresado al fútbol mexicano, ya les contaremos quiénes, a dónde. Y además, muchos goles el día de hoy podrían darse en el fútbol mexicano. Le platicamos del arranque de la jornada 4 o continuación lo que sucedió hace unas semanas, querido Paco. Gracias, mi querido Robert. Y con información bonita, ojos bonitos, Mónica Noguera. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Fíjate, joven logra ganar dinero por hacer nada. Eso sí existe, le diremos cómo es, más adelante. Aquí hay 2 o 3 compañeros que le saben, ¿no? Mucho, Paco, sí, pero te platico de otros casos. Que el deporte, que el fútbol americano, que Taylor Swift, pura cosa. Marlene Stahl con todos los espectáculos. Marlene, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Y más adelante les voy a contar qué grupo mexicano que canta en español bastante icónico y tradicional de nuestro país, pues va a tener residencia en Las Vegas. Ya le contaré. Y bueno, en algo inesperado sin duda, pero también justo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces cree que Luis Donaldo Colosio Riojas ha visto la escena del asesinato de su padre en televisión, en redes sociales? ¿Cuántas veces ha escuchado esa canción de la culebra? ¿Cuántas veces ha visto cómo su padre se desploma después de un balazo en la cabeza? Miles y miles de veces que le deben de retumbar en la cabeza a él y a su hermana Mariana. Precisamente, yo creo que un poco pensando en esto, Luis Donaldo Colosio solicitó al presidente López Obrador que ya indulte a Mario Aburto Martínez. Dice que se lucra con la muerte de su padre, obviamente en época de elecciones, que el tema ya del magnicidio está muy manoseado, ofreciendo falsas esperanzas, además de que no se ha resuelto ni se ha avanzado en el tema del autor intelectual, pero sobre todo lo que dice, déjenme a mí y a mi familia cerrar este capítulo, seguir avanzando, ya olvidarnos de esto, reconciliarnos, lo pide el propio Colosio. El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página. Mira, cada 3 a 6 años sale, ¿no? Que si vamos a reabrir el caso y vamos a reabrir el caso, vamos a reabrir el caso. Creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia.
Me parece de una madurez impresionante, ¿no? Lo que dice Luis Donaldo Colosio, y además de todo, quien podría utilizar este homicidio precisamente de forma política es él, y es el que está pidiendo que esto ya se olvide, que sigamos adelante, que pueda haber olvido y reconciliación. Justo hablando sobre quién mató a Colosio, ahora Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, habría realizado un evidente encubrimiento delictivo en favor del presunto segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, Jorge Antonio Sánchez Ortega. Esto lo dio a conocer la Fiscalía General de la República. El órgano autónomo a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero detalló que en este caso el juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez, no valoró las pruebas presentadas en contra del entonces agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del CISEN, señalado como la segunda persona que disparó en contra del candidato presidencial. Además, la Fiscalía es enfática al decir que Genaro García Luna rescató al tirador de Tijuana, que fue precisamente por él y que lo sacó de ahí para que no tuviera ningún problema. Quien hasta ahora es el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio es Mario Aburto. Su perfil nos lo tiene Oscar Gallegos. Mario Aburto Martínez nació el 3 de octubre de 1970 en la Rinconada, Zamora, Michoacán. Los sobrenombres de los cuales se tiene registro son El Diablo, El Aborto, Caballero Águila, El Político, Águila y Primo. Nació en un hogar católico y gustaba de practicar deportes en su infancia. En 1986 abandonó sus estudios en el CONALEP y tomó cursos como el de soldadura eléctrica del acero en posiciones. Mario Aburto alardeaba de saber manejar armas de fuego y su familia tenía afición por las mismas. Su último trabajo fue en Audiomatic, donde inició labores el 7 de febrero de 1994. Fue arrestado cuando tenía 29 años y recibió un diagnóstico psiquiátrico de personalidad borderline, condición que afecta en general el manejo de emociones. Se le clasificó criminológicamente como alto en peligrosidad y en conducta criminal, elevada agresividad, baja adaptación social e indiferente afectivo. Ha estado en prisión desde el 23 de marzo de 1994, cuando se le detuvo tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Teorías como la de un segundo tirador o el asesino solitario fueron tomadas como alternativa. Finalmente, se le condenó a 45 años de cárcel. En 2021, la CNDH emitió una recomendación, puesto que se habrían registrado irregularidades, omisiones, encubrimientos y episodios de tortura en su proceso legal. Para Imagen Noticias, Oscar Gallegos. Mire, 3 personas muertas y 2 heridas fue el saldo de 2 ataques armados registrados en Acapulco. Y es que desde el domingo reiniciaron los asesinatos en la zona turística pese a la presencia de 10,000 elementos de la Guardia Nacional, a los que se suman el Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Municipal. El primer asesinato se cometió a la altura de la playa Dominguillo en contra de un hombre que se encontraba en el sitio, y otro ataque ocurrió en la playa El Morro. En este hecho se reportó la muerte de 2 personas, un hombre que murió de manera inmediata y una mujer que falleció en el hospital. Y seguimos en Guerrero. Le informo que luego de 8 días de paro en el transporte público de Taxco, los choferes de taxis de las diferentes rutas decidieron regresar, pero solo parcialmente, a dar el servicio. Solo 9 unidades retomaron sus rutas y, por supuesto, largas filas, la espera larga, sin duda. La verdad, sí lo necesitamos. ¿Cuántos kilómetros tenía que caminar? Pues por lo menos unos 30 minutos para poder llegar a su destino. Sí. Había visto yo los días pasados gente mayor que me tocó ver los que iban hacia el hospital caminando, man. Entonces eso sí, de verdad es muy desagradable. Y quien haya hecho que esto se haya logrado, pues qué bueno. Ojalá que ya los maestros también se conecten, las escuelas y los directores, y ya todos los niños a la escuela.
Mire, restos humanos fueron encontrados en 2 vehículos sobre el puente de la autopista México-Tuxpan. El puente quedó cerrado a la circulación durante varias horas, mientras los peritos de la Fiscalía realizaban el levantamiento de cadáveres. Previo a esta barbarie, los criminales difundieron mensajes con amenazas advirtiendo de una guerra de organizaciones por el control de la región norte del estado. Esto más o menos por ahí de la medianoche del domingo. A más de un mes de la privación ilegal de la libertad de 4 trabajadores de una bodega de pollo en Toluca, las autoridades ya dieron con la detención de un segundo implicado en los hechos en el municipio de Chicoloapan. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se trata de César Alberto N., un objetivo prioritario. Recordemos que el 22 de diciembre una célula de hombres armados, presuntamente del cártel de la familia michoacana, se llevó a 4 trabajadores de la colonia Parques Nacionales sin que hasta ahora se sepa nada sobre las víctimas. Y este tipo, el implicado en la agresión a 6 escoltas del fiscal mexiquense José Luis Cervantes, se va a quedar en prisión preventiva en Tenango del Valle, en donde está desde el sábado pasado. El hombre, que está implicado en homicidio en grado de tentativa en contra de servidores públicos e instituciones de seguridad pública, además de usurpación de funciones, delitos contra la salud y varios más, está detenido en calidad de autor material. La defensa de Julio César acusó que nada es como se ha relatado y que el incidente se desprende de un hecho de tránsito. Pues aquí es un gobernado, un ciudadano que se originó todo el conflicto de una mera situación de tráfico, el cual por desgracia se encontró con estos malhechores, con estos prepotentes escoltas. Un ciudadano de bien, la persona que el día de hoy está detenido, que tiene una gravísima enfermedad. Óigalo. Bueno, y esto pasa en las calles de Iztapalapa. De pronto 2 sujetos en una moto alcanzan un camión. Uno de los tipos se baja a encarar al conductor de la unidad cuando de repente cae fulminado al piso producto de un balazo que le da el chofer del vehículo. El compañero del agredido no lo cree y no sigue al agresor ni realiza absolutamente ninguna acción. En redes sociales, hay comentarios que alaban la conducta del conductor del camión, ya que dice que si se emparejan estos tipos no es para nada bueno, sino para un asalto. Pues bueno, sin mediar palabra, vámonos. Y en Aguascalientes, el municipio de Jesús María cuenta con una guardia civil pionera en el estado, la cual coadyuva con la policía municipal. La primera generación está conformada de 21 ciudadanos, en su mayoría jóvenes que por circunstancias menores no pudieron pasar los exámenes de control y confianza para ingresar a la policía municipal o simplemente tienen la vocación de servir. Para la creación se destinó un presupuesto de 6 millones de pesos y la idea es que se les pueda dotar de motocicletas, bicicletas y al menos 2 vehículos para su movilidad. Sus funciones son prácticamente las mismas de un policía, sin embargo no pueden presentar al Ministerio Público, no pueden ir armados y no pueden pues hacer funciones de policía legal, sobre todo con armamento. Reciben clases como protección civil, PRUM, defensa personal, acondicionamiento físico, derechos humanos, entre otros. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. De acuerdo al INEGI, al tercer trimestre de 2023, todas las regiones de nuestro país tuvieron un crecimiento significativo, siendo la zona sur con mayor desarrollo con 6.5%, en segundo lugar el noreste, seguido de occidente y bajío, después centro-sur y por último noroeste. De acuerdo a la OCDE, México es de los países que tiene una de las tasas de impuestos sobre la renta más competitivas entre los países miembros, pero con menor ingresos tributarios reportados. La tasa máxima de ISR en México es de 35%. En Latinoamérica, los países que la superan es Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. El dólar, 16 pesos con 80 centavos a la compra y 17 pesos con 65 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 13 centavos a la compra y 19 pesos con 22 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 29 de enero fue de $72.38 por barril. Banco Multiva presentó.
¿Qué está pasando en el mundo? Vean nada más. Así tienen que subir los turistas a Machu Picchu a pie y escoltados por la policía. Los pobladores bloquearon la vía del tren para exigir que termine un contrato entre el gobierno y la empresa Joinus, que vende los boletos por internet. Temen que sea el primer paso para la privatización de una de las 7 maravillas del mundo. Ahora, por seguridad, las autoridades evalúan cerrar temporalmente las visitas porque ya son 4 días de protestas. Hoy habrá una tregua de 24 horas para instalar una mesa de diálogo y resolver el problema, además de que muchos turistas puedan regresar a su casa. Oiga, si usted tiene un auto de estos chocolate, tenga cuidado, vea nada más. La marca Toyota pidió reparar las bolsas de aire de 50,000 autos en Estados Unidos porque son de la marca Takata y debido a un defecto podrían explotar y matar a los conductores. Los modelos afectados son el Corolla y RAV4 de los años 2003 a 2005. Descubrieron que desde el 2009 varios accidentes estuvieron relacionados con el uso de esa marca, lo que provocó más de 30 muertos en todo el mundo y cientos de heridos. Y es que al estallar liberan una metralla de metal dentro de los vehículos. ¿Qué le parece? Tome precauciones, por favor. Y mire, también le cuento que líderes de inteligencia de Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar se reúnen desde el sábado en París. Buscan un nuevo pacto para liberar a los rehenes en Gaza, permitir que entre más ayuda y cese al fuego. Representantes de la Casa Blanca e Israel coincidieron y consideraron que, aunque hay desacuerdos, las reuniones han sido constructivas, pero todavía no pueden hacer un anuncio oficial porque hay negociaciones diplomáticas pendientes, una guerra que hasta el momento ha dejado más de 26,000 muertos tan solo en Gaza. Oiga, ayer le dijimos que 3 soldados estadounidenses murieron y más de 40 resultaron heridos en los ataques con drones en Jordania. Es la primera vez que el ejército estadounidense sufre bajas desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás. El presidente Joe Biden dijo que habrá represalias, de hecho está preparando su respuesta. El presidente se ha reunido 2 veces con su equipo de seguridad nacional, ayer y hoy. Está evaluando las opciones. Como dijo ayer, vamos a responder. Lo haremos a nuestro tiempo. Lo haremos como decida el presidente como comandante en jefe. Lo haremos con plena conciencia de que estos grupos, respaldados por Teherán, se cobraron vidas de tropas estadounidenses. ¿Y qué está pasando en la realeza? Le cuento que en Londres, tanto el rey Carlos III como la princesa de Gales, Kate Middleton, dejaron ayer el mismo hospital donde fueron operados porque evolucionaron muy bien. El rey de 75 años fue sometido a una cirugía en la próstata y salió de la clínica privada donde estaba caminando junto a su esposa Camila. La princesa, que tiene 42 años y pasó ahí 2 semanas, fue luego de una cirugía abdominal. Imagínense, qué bueno que ya están bien. Ahora nos vamos a España. Descubrieron una banda que vendía, imagínense, cadáveres a las universidades. Los 4 detenidos trabajaban en la misma funeraria y falsificaban documentos para robárselos de asilos y hospitales. Hicieron un gran negocio, los ofrecían en 1,300 euros, algo así como 24,000 pesos el cuerpo. Buscaban gente que no tuviera familia, de preferencia extranjeros, para que así nadie les diera seguimiento a sus casos. ¿Qué le parece así las noticias del mundo? Y ahora vamos a las noticias del clima con Marlis. Muchas gracias, Quique. Muy buenos días allá en casita. ¿Cómo amanecieron? Vamos con toda la información del estado del tiempo para este día, porque el ingreso de humedad propiciado por el flujo de las corrientes polar y subtropical ocasionarán incremento en la nubosidad, marcado descenso de las temperaturas, heladas al amanecer, densos bancos de niebla, así como lluvias y chubascos sobre el noroeste, occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. También propiciará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente, el frente frío dejó de afectar a la República Mexicana, pero su masa de aire frío mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche. Y también se mantiene el evento de norte muy fuerte a intenso para el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo para esta noche. Vamos ahora sí a las temperaturas en la República Mexicana. Para Los Cabos tenemos una máxima de 29 y una mínima de 16. Chihuahua 22, la máxima 10 de mínima, con cielo parcialmente nublado este día. Tequila tenemos nubladito completamente este día para ustedes, 27 la máxima, 13 de mínima. San Luis Potosí con la misma situación y amanece un poco frío, 7 de mínima, 21 de máxima. Acapulco también tenemos cielo completamente nublado para ustedes este día, 30 la máxima, 23 de mínima. Y para Tuxtla Gutiérrez, cielo parcialmente nublado, 26 de máxima, 14 de mínima. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana. Y chequen esto, porque las tormentas en Tijuana arrastraron toneladas de basura y destruyeron campos de cultivo en California. Esto afectó a cientos de personas que viven
viven en ambos lados de la frontera. Cada temporada de lluvias es lo mismo porque todo se acumula en la cuenca del río Tijuana y la situación podría empeorar porque se pronostican 8 días seguidos de lluvias. Los ciudadanos piden a los gobiernos que los dos países busquen una solución, pero creo que también es parte de nosotros no estar de cochino. Ahí están las imágenes, vamos ahora a un corte comercial, pero continuamos con mucha más información. Alumnos, maestros y padres de familia de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Estado de Guerrero bloquearon por más de 3 horas la Autopista del Sol. Exigieron al gobierno estatal reconocimiento como institución educativa y asignación de presupuesto. Ante el caos vial, el desgarriate que organizaron ahí en el Parador del Marqués, pues llegó la policía, los tuvieron que quitar a macanazos con gas lacrimógeno y los manifestantes también respondieron con palos y con piedras. Se habla de 20 manifestantes heridos. El gobierno de Guerrero reafirmó que si ellos quieren platicar, que están dispuestos a dialogar con los miembros de la Universidad Intercultural, pero pues no pueden, ni tienen recursos, no tienen lana, no pueden dar ningún pago porque esta asociación, o bueno, esta universidad está hecha como una asociación civil y no tiene validez oficial. El gobierno de Guerrero los invita a dialogar y a construir las bases para que ellos tengan este reconocimiento, para que la Secretaría de Educación Pública Federal les pueda también, por supuesto, dar dinero. En la Ciudad de México, habitantes de diversas colonias en la Álvaro Obregón salieron a las calles a manifestarse por la falta de agua. Durante la tarde estuvieron en el cruce de Periférico y Avenida Toluca para demandar a las autoridades que se regularice el servicio. Por eso ahorita nos organizamos. Están el Batán, la otra banda, los 5 Tizapanes, que es Ermita Tizapán, Tizapán San Ángel, Tizapán Pueblo, Progreso Tizapán, San Angelín, Olivar de los Padres, San Bartolo, sí. Esto es a nivel alcaldía y concretamente en Progreso Tizapán hace una semana que no tenemos agua y la Chihuahua es la que no tiene y también Acámbaro, 10 de mayo, Zamora, las partes de allá arriba no tienen ni gota. Mire, también en la Ciudad de México fue tomada por más de 3 horas la preparatoria 6 de la UNAM en Coyoacán. Fueron al menos 20 jóvenes con el rostro cubierto, cerraron los accesos al plantel y les dijeron a todos, fíjense nada más, por los benditos cataplines de 20 escuincles, no va a haber clases. No, ¿por qué? Porque las autoridades no han sancionado a profesores y alumnos involucrados en acoso sexual y violencia física. Los alumnos del turno vespertino de la preparatoria Antonio Caso confrontaron a los paristas que mejor se fueron. Pues oiga. El pasado 13 de diciembre se hizo la entrega de un pliego petitorio. En dicho pliego petitorio, el primer punto y el más importante refiere a los casos de violencia de género que se han suscitado en la prepa. Tales casos han sido tratados con omisiones al protocolo de atención integral de violencia de género. Y se ha revictimizado a la víctima. Sufrió una violación cerca del plantel por un alumno del plantel. Sí. Son varios casos que se han presentado, solo que las autoridades han actuado muy lentas e ineficientes. Incluso solo pueden darle un curso al alumno y después sigue con sus clases normales. Y ahora vamos a Tamaulipas, donde una pipa cargada con más de 30,000 litros de aceite volcó y derramó su contenido en calles de la ciudad de Matamoros. El accidente fue reportado a las 8 de la mañana, muy cerca de la carretera Reynosa. Protección Civil Municipal informó que la tragedia hubiera sido mayor, ya que la cisterna cayó frente a una planta de gas, pero a esa hora estaba cerrada. El derrame de aceite afectó calles aledañas, que continuaron cerradas en espera de ser limpiadas y dejen de representar un riesgo para los habitantes que viven justamente en la zona.
Y en el municipio de Ocuituco, Morelos, habitantes de la comunidad de Huecahuaxco llegaron a las oficinas de obras públicas del ayuntamiento y se llevaron retenidos a los funcionarios de esa área. El motivo fue exigir al presidente municipal, Juan Jesús Ansúrez, que sean concluidas varias obras sin terminar desde hace 2 años. Ante los hechos, policías municipales de Ocuituco, Tetela del Volcán y Yacapixtla acudieron a la zona para que liberen a los funcionarios, pero los habitantes se negaron a llegar a un acuerdo y exigieron la presencia del edil. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Qué bueno que continúan con nosotros. Nuestra pregunta de ayer, ¿cómo nos fue? Vamos a ver, mire, ¿está de acuerdo con que regresen las corridas de toros a la Plaza México? 30% sí está de acuerdo, 70% restante nos dijo que no. Y vamos a compartir comentarios que nos hicieron a través de la comunidad de YouTube. Dice Beni Ávila, no deben de permitir eso. ¿Cómo es posible que se divierten torturando a un animal y al último lo sacrifiquen? Ahí está una de las opiniones. Gracias, Beni. Y también Lau dice, sí, es arte puro, pero que se le quitara el maltrato al animal como cuando les entierran las espadas. No hay necesidad de hacerlos sufrir y matarlos. Ahí está. Muchas gracias por compartir su opinión. Como siempre es muy importante. Y el día de hoy le pregunto, ya estuvimos platicando a lo largo del noticiario del tema del caso Colosio, si sí va a salir, bueno, más bien, de cómo el hijo de Luis Donaldo Colosio pide que ya se deje en paz ese tema porque quiere sanar. Imagínense, 30 años después y siguen hablando de lo mismo y casualmente en época electoral. Así que usted dígame, ¿cree que debería otorgarse el indulto a Mario Aburto, así como lo pidió Colosio Jr., sí o no? Opine a través de, mire, este QR, ahí lo escanea, comparte su opinión y también a través de redes sociales, @imagen_sea. Síganos, Paco, vamos contigo. Gracias, Marlene. Y mire, sobre la situación migratoria en la frontera norte, el presidente López Obrador criticó la postura de su homólogo Joe Biden, quien dijo que está dispuesta a cerrarla si la crisis migratoria rebasa a las autoridades. El mandatario mexicano dijo que nadie que tenga un poco de luz en la frente puede proponer una idea así, sobre todo si Estados Unidos es el principal socio comercial. Dice que Biden, como otras veces, y su postura se debe a la época electoral del país estadounidense. Pues sí, se está viendo por un lado que el señor Trump, que es el principal rival a la presidencia de los Estados Unidos, dice que es una entrada llena de terroristas y que va a haber un atentado terrorista. Por el otro lado, los congresistas lo están presionando. Pues hay que ayudarle al vecino, ¿no? Hay que ayudarle al amigo, porque si no va a tener que tomar medidas, porque sí, efectivamente, pues es época electoral, ¿no? Y estará dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera. No se podría pensar que esa es una solución. Con respecto al hackeo a esta base de datos de periodistas, los que van a las mañaneras, el presidente asegura que no fue la presidencia la responsable. Dice que los sistemas de seguridad del gobierno federal no fueron vulnerados desde afuera. Acusó al bloque opositor de ser los autores por la temporada electoral y agregó que su gobierno no invierte en espionaje como se hacía en el pasado. Ya se aclaró que finalmente fue una clave la que se utilizó de alguien que estaba en España y de ahí sacó las cosas. Eso sí es vulnerar la seguridad, ¿no? Tenían que haber desactivado la clave, supongo yo, pero esto fue lo que dijo el presidente. Y le echó la culpa a Claudio X González. No conozco al buen señor, pero me lo imagino como el villano de reventón de los chicles Bubble Gum, ¿se acuerda? Del que salía con bigotes y capa negra. Así me imagino al señor Claudio X González. No nos alarmemos, actuemos con tranquilidad. Ya hackearon las computadoras de la mañanera y ya se llevaron. Fue hackeo. Presidente. Fue hackeo. Todo aquí se aclara. Presidente, justo sobre este tema. Entonces, se llevan los datos, gran escándalo, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas.
Mire, ¿qué fue lo que se explicó el día de ayer en la tarde? Que no fue hackeo, sino alguien que tenía una clave, que había trabajado ahí en la presidencia, se entró con esa clave y con ese usuario, y que esta entrada se hizo desde España. Aquí el asunto, pues es que, a ver, por seguridad, ¿no? Si alguien se va, le quitas la clave, no se la dejas por siempre para que entre. No fue hackeo, fue un descuido. Desde mi punto de vista, si es que se comprueba, pues este modus operandi para sacar los datos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahí está, por ejemplo, el CURP, están actas de nacimiento, está RFC, está pasaporte, están datos del INE, y esto se puede utilizar primero para saber las direcciones de los comunicadores, lo cual es peligroso, sobre todo tomando en cuenta que muchos, ¿no?, están, por estar de un lado o del otro, pues no son muy queridos por la opinión pública o por la gente. Por el otro lado, con estos documentos se puede sacar un crédito, se puede abrir una cuenta en el banco, o sea, es muy peligroso el asunto, sin duda. Miren, otros temas. En su podcast semanal, la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde se sumó a la promoción de adoptar animales de compañía. En un diálogo con activistas lamentó que en nuestro país hay una mala calificación en el cuidado de pequeñas especies, por lo que invitó a sus seguidores a unirse a la iniciativa Adopta No Compres para dar un espacio familiar a estos animalitos que fueron abandonados en las calles. No se sabe si Claudia Sheinbaum va a adoptar un perrillo o un gatillo. No sé si sabían que México es el país de América Latina que más abandona a los animales de compañía, lo cual es una tristeza. Y que además la mayoría de los animales de compañía que se abandonan pertenecieron a una familia, a una casa, lo cual también es una tristeza muy grande. Y el presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad, Jesús Sesma Suárez, celebró la aprobación del dictamen que refuerza el registro único de animales de compañía, que garantiza el bienestar animal y también facilita el registro gratuito durante campañas de vacunación o antirrábicas. Con la aprobación, el registro se convertirá en una plataforma tecnológica de la Agencia de Atención Animal, por lo que será obligatorio el registro a la hora de adquirir o adoptar un animal de compañía. Esto beneficia a los dueños porque en caso de extravío podrán acudir a centros de atención o a clínicas veterinarias y así demostrar ser los dueños de los animalitos. Y la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseguró que nuestro país sufre debido a la violencia y abandono en todo el territorio, por lo que ella siempre estará de acuerdo en fortalecer las policías locales. Ella lamentó que el gobierno federal haya desaparecido los recursos para fortalecer a los elementos y, por otra parte, afirmó que no respalda la militarización del país. Sin embargo, es necesario dignificar la situación de los militares porque cada vez hay menos gente que los respete. Me entregaron un estudio donde más del 80% de los policías municipales no tienen seguridad social. No hay manera que los policías defiendan a los ciudadanos si no tienen el piso mínimo de protección. Quiero pensar en estos 4 policías que fueron asesinados este fin de semana en Celaya. Espero que su familia haya quedado protegida. Y por primera vez en la historia, las y los consejeros del INE recibirán el primer pago de un estímulo extraordinario por las altas cargas de trabajo que se están llevando. La primera parte de este bono electoral constará de un mes de su sueldo, que son aproximadamente 262,000 pesos. El segundo pago de la misma cantidad será entregado a las consejerías en la segunda quincena de junio. Ahora, desde el 2014, a fin de tomar medidas de austeridad, nunca se había aprobado este estímulo para los más altos mandos y solo se había otorgado para la restante plantilla laboral. Oigan, recuerden que este domingo los Grammys en vivo completamente aquí en Imagen Televisión. Mi querida Mona Noguera, Eduardo Videgaray, Ani Barrios van a estar ahí para participar y contarles qué va a haber en este evento. No se lo pierdan a partir de las 6 de la tarde en Imagen Televisión. Y regresamos con la información de los espectáculos. Ahora sí le voy a decir qué grupo se va a quedar en Las Vegas para ponernos a bailar. No se muevan. La Fiscalía General de la República señala un segundo tirador en el caso Colosio. Apunta encubrimiento de ¿sabe quién? De Genaro García Luna. 3 personas muertas y 2 heridas, el saldo de 2 ataques ocurridos en Acapulco, Guerrero. No paran. Cae el segundo implicado en el secuestro de 4 vendedores de pollo en Toluca. Después de trabajos de mantenimiento y reparación, el tramo elevado de la línea 12 del metro se reabre el día de hoy.
Mire, yo me imagino que de verdad este chavo, bueno, no es un chavo, pero finalmente es una persona joven, sin duda, es Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Cuántas veces habrá visto el asesinato de su padre en televisión? ¿Cuántas miles de veces? ¿Cuántas veces habrá escuchado la culebra y de verdad se le debe de erizar la piel? ¿Cuántas veces debe de haber soñado con esto de un episodio que le arrebató la vida, que le cambió la vida para siempre a él y su hermana Mariana, a su propia mamá también, por supuesto, Diana Laura Riojas, que murió de cáncer, pues yo supongo que presuntamente acelerado por el sufrimiento que se vivió alrededor? ¿Cuántas veces? Pero en una infinita madurez y además de todo, me parece un cálculo bastante correcto al respecto de cómo se utiliza el homicidio de su padre en época política, Luis Donaldo Colosio, actualmente todavía alcalde de Monterrey, le dice al presidente López Obrador: ya, presidente, indulte a Mario Aburto, yo ya estoy harto. Necesitamos mi familia y yo reconciliarnos, olvidar esto, seguir para adelante, cerrar esta página, decirle adiós. Dice que obviamente, como le decía, se lucra con el homicidio de su padre cada 3 y cada 6 años y por supuesto que este país necesita reconciliación y que también su familia necesita tranquilidad y calma. El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página. Mira, cada 3 a 6 años sale, ¿no? Que si vamos a reabrir el caso y vamos a reabrir el caso, vamos a reabrir el caso. Creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia. Y mire, precisamente, hablando de quién mató a Colosio, ahora Genaro García Luna, sí, el villano favorito de este sexenio, exsecretario de Seguridad Pública, habría realizado un evidente encubrimiento a favor del segundo tirador del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, Jorge Antonio Sánchez Ortega. Esto lo dice la Fiscalía General de la República. El órgano autónomo a cargo de Gertz Manero detalló que en este caso el juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez, no valoró las pruebas presentadas en contra del entonces agente del CISEN, del Centro de Seguridad Nacional, de Investigación Nacional, que habría sido la segunda persona que disparó en contra del candidato presidencial. ¿Qué pruebas es lo que dicen? Primero, que tenía sangre del mismo tipo de Luis Donaldo Colosio en su ropa y en su cuerpo. Y segundo, que la prueba de parafina para saber si había disparado un arma dio positiva y que todo esto no lo tomó en cuenta el juez. La Fiscalía dice que Genaro García Luna fue precisamente a Tijuana por este tirador porque él trabajaba en el CISEN y fue a rescatarlo para que no tuviera ningún problema. Ahora, mucho se ha hablado de Mario Aburto, que si estaba loco, que si fue convencido, que si le lavaron el cerebro, que si estaba loco desde chiquito. El asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, ¿quién es? Óscar Gallegos nos lo cuenta. Mario Aburto Martínez nació el 3 de octubre de 1970 en la Rinconada, Zamora, Michoacán. Los sobrenombres de los cuales se tiene registro son El Diablo, El Aborto, Caballero Águila, El Político, Águila y Primo. Nació en un hogar católico y gustaba de practicar deportes en su infancia. En 1986 abandonó sus estudios en el CONALEP y tomó cursos como el de soldadura eléctrica del acero en posiciones. Mario Aburto alardeaba de saber manejar armas de fuego y su familia tenía afición por las mismas. Su último trabajo fue en Audiomatic, donde inició labores el 7 de febrero de 1994. Fue arrestado cuando tenía 29 años y recibió un diagnóstico psiquiátrico de personalidad borderline, condición que afecta en general el manejo de emociones.
Se le clasificó criminológicamente como alto en peligrosidad y en conducta criminal, elevada agresividad, baja adaptación social e indiferente afectivo. Ha estado en prisión desde el 23 de marzo de 1994, cuando se le detuvo tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Teorías como la de un segundo tirador o el asesino solitario fueron tomadas como alternativa. Finalmente, se le condenó a 45 años de cárcel. En 2021, la CNDH emitió una recomendación, puesto que se habrían registrado irregularidades, omisiones, encubrimientos y episodios de tortura en su proceso legal. Para Imagen Noticias, Oscar Gallegos. Mire, más información, 3 personas muertas y 2 heridas fue el saldo de 2 ataques armados en Acapulco. No paran, ¿no? O sea, de verdad es una tristeza lo que está presionando este puerto. Después de Otis, en donde quedó hecho pedazos, y desgraciadamente la violencia ya regresó. Había cesado un poco precisamente desde Otis, porque no había nada, ¿no? No había ni a quién extorsionar. Pero ya desde el domingo regresaron los asesinatos en la zona turística. No importa, hay 10,000 elementos de la Guardia Nacional, está el Ejército, la Marina, la Policía Estatal, la Policía Municipal, y así con todo y eso no se puede. El primer asesinato en la playa Dominguillo, un hombre estaba ahí precisamente, y el otro ataque fue en la playa El Morro. Ahí fue la muerte de 2 personas, un hombre que murió de inmediato y una mujer que falleció llegando al hospital. Y bueno, están tratando de regresar a la normalidad en Taxco. ¿Qué fue lo que había pasado? Los propios transportistas dijeron: no vamos a prestar el servicio porque nos están extorsionando, hay amenazas de muerte, y la realidad es que ya regresaron 9 unidades apenas. Es insuficiente, hay largas filas, pero ahí van. Lo que sí es una realidad es que Taxco está vacío, no hay turistas, por supuesto. ¿Quién tiene ganas de rascarle o de jalarle los bigotes al tigre, ¿no? Luego de 8 días de paro en el transporte público de Taxco, los choferes de taxis y rutas decidieron regresar parcialmente a prestar servicio. Solo 9 unidades retomaron sus derroteros, y aunque fue larga la espera, la población dijo estar contenta por el regreso del transporte. ¿Qué tal? Nos encontramos en la avenida Benito Juárez, prácticamente a unos metros del punto conocido como La Garita en el municipio de Taxco. Nos dicen que tan solo en este derrotero que va hacia el centro, 3 unidades son las que están operando, lo que ha hecho pues tardada la espera para poder abordar una unidad. De forma gradual se dará el retorno de los transportistas hasta regresar al 100%, tanto en la comunicación interna de la ciudad como a las distintas comunidades. En algunos puntos hay policías en los paraderos y se vigilan los circuitos por los que transitan las unidades. Los usuarios agradecen el arreglo para regresar el servicio de transporte. La verdad, sí lo necesitamos. ¿Cuántos kilómetros tenía que caminar? Pues por lo menos unos 30 minutos para poder llegar a su destino. Sí. Había visto yo los días pasados gente mayor que me tocó ver los que iban hacia el hospital caminando, mano. Entonces eso sí, de verdad es muy desagradable. Y quien haya hecho que esto se haya logrado, pues qué bueno. Ojalá que ya los maestros también se conecten, las escuelas y los directores, y ya todos los niños a la escuela. En Taxco hay más de 105,000 habitantes que se mueven de forma cotidiana en 15 rutas que operan dentro y fuera de la cabecera municipal. Nos encontramos afuera de la Escuela Preparatoria Pablo Neruda, sobre lo que es la avenida Plateros en el municipio de Taxco. Hasta el momento, las autoridades educativas no han tomado la decisión de regresar a clases hasta que se establezca al 100% el transporte público. La seguridad fue escasa este día y la poca presencia federal y estatal se concentró principalmente en los recorridos del transporte público. El compromiso de los transportistas es reanudar el servicio en su totalidad esta misma semana. Con información de Pedro Tonantzin, Imagen Noticias. Mire, a un mes de que secuestraron a 4 trabajadores de una bodega de pollo en Toluca, las autoridades ya detuvieron a otro implicado en este hecho en Chicoloapan. Obviamente, ¿por qué los secuestraron? Pues estaban cobrando extorsión, como ya en todo el país, desgraciadamente. La Fiscalía del Estado de México
Dijo que se trata de César Alberto N., que es un objetivo prioritario. El 22 de diciembre un grupo de gente armada hasta los dientes, presuntamente del cártel de la familia michoacana, se llevó a 4 trabajadores ahí en la colonia Parques Nacionales. No se sabe hasta el momento absolutamente nada de las víctimas. Y mire, esto pasó en calles de Iztapalapa. De pronto, 2 sujetos en una moto alcanzaron un camión. Por supuesto, pues, ¿qué es lo que dice el chofer del camión? Estos me van a asaltar, ¿no? Uno de ellos se baja, pero inmediatamente su compañero cae al suelo. ¿Sabe por qué? El chofer no esperó más, ¿eh? Lo que hizo fue balacearlo. Le dio un balazo, dijo, yo no me voy a esperar a que este infeliz vea, vámonos. En ese mismo momento no se sabe si era pleito, no se sabe si lo iban a asaltar. Él, al parecer, saca un arma, le dispara y ahí lo deja. Su compañero pues no hace nada, ¿no? No sabía qué es lo que había pasado. Y en redes sociales ya lo sabe, ¿no? La gente que está harta de las malditas ratas asquerosas dice que qué bueno que le dio el balazo. La verdad es que no se puede hacer apología del delito, pero el que a hierro mata, a hierro muere. Y mire, ¿qué le parece si nos vamos con Carla Méndez, que nos cuenta sobre la Guardia Civil en la localidad de Jesús María, precisamente allá en Aguascalientes? Es algo muy nuevo, un asunto novedoso que tiene que ver, por supuesto, con apoyar y con salvaguardar a la gente. ¿Cómo estamos, Carla? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Así es, como tú lo comentas, pues en Jesús María se cuenta con esta Guardia Civil, la cual pues arrancó el pasado 2 de enero. Esta Guardia Civil tiene pues prácticamente las mismas funciones que la Policía Municipal, salvo que no pueden estar armados, pueden hacer detenciones como ellos, pero ¿qué te parece si vamos a ver esta información que les preparamos? Como puedes ver, Paco, pues es parte de estos jóvenes, son 21 jóvenes, la mayoría de ellos pues han sido precisamente, pues no pudieron pasar estos exámenes de control y confianza, y es por ello que, bueno, han decidido entrar a la Guardia Civil. Como te comentaba, pues arrancó el pasado 2 de enero, se les está capacitando en materia de derechos humanos, protección civil, también se les está dando pues para que puedan ser también parte de paramédicos y que puedan andar en las calles. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver precisamente algunas de las clases, tanto teóricas como prácticas, que toman precisamente en el municipio de Jesús María. Y bueno, hasta el momento ya han tenido algunas acciones, los han llevado a algunos eventos en donde la ciudadanía pues los ha visto con buenos ojos. Estos jóvenes prácticamente aquí se están preparando, siendo parte de la Guardia Civil, para posteriormente, si ellos así lo deciden, poder ingresar precisamente a la Policía Municipal, una vez obviamente que puedan pasar estos exámenes de control y confianza y puedan pasar pues los requisitos. Nos decían que ellos han sido en su mayoría pues algunos rechazados por algunas cuestiones mínimas, y por eso se les ha permitido entrar a la Guardia Civil, que tiene requisitos pues un poco más flexibles, como solamente se les pide contar con la secundaria, así como no contar con antecedentes penales, entre otros requisitos un poco más flexibles a los que sería un examen de control y confianza. Para esta Guardia Civil se han invertido alrededor de 6 millones de pesos, se les va a dotar con motocicletas, con bicicletas y con vehículos para que puedan estar por las calles, y bueno, también se les van a dar uniformes para que la gente pueda distinguir que es un guardia civil a un policía municipal. Ellos pueden hacer detenciones, van a contar con gas lacrimógeno, también van a traer pues esposas, y bueno, se dice que pueden hacer estas detenciones y una vez que las hagan van a entregarlos precisamente a la Policía Municipal, quienes ellos podrán hacer la disposición al Ministerio Público. Es parte de las funciones que van a hacer estos elementos de la Guardia Civil entre los 18 y 40 años de edad, es como se están aceptando precisamente a estos jóvenes. Y decirlo también, es por esto que ellos ingresaron a la Guardia Civil, o se creó esta Guardia Civil ante la necesidad por la falta de policías que hay, no solo en el municipio de Jesús María, sino en varios municipios aquí en Aguascalientes. Por lo pronto se está poniendo a prueba en el municipio de Jesús María. Este es mi reporte. El que te aprecio mucho. Gracias, querida Carla, y enhorabuena por esta iniciativa, por supuesto, en beneficio de la ciudadanía. Gracias. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días. Y mire, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa,
coordinó un operativo de rescate a unos jóvenes que estaban secuestrados en un hotel, presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Mediante un comunicado, el mandatario expuso que el 20 de enero recibió una llamada telefónica en donde le dijeron que al interior de un conocido hotel en la zona había dos personas, dos jóvenes, dos masculinos que estaban secuestrados. Entonces él fue con 10 patrullas y se supo que era un secuestro por la petición de rescate a las familias de las víctimas. Ya sabe, era una especie de extorsión de estas psicológicas. Y en Ecatepec, Estado de México, los vecinos solo piden una cosa, y es más seguridad. Imagínense, se roban hasta los columpios de los espacios recreativos. María de Los Ángeles Velasco con la información. Aquí ya como ya cortaron la varilla, ya no me van a tapar aquí, ya cortan la otra, ya se llevan la parresa. Y al rato hacen lo mismo, mire, ya acá también ya también dice, al de acá de este lado también. En Ecatepec, los delincuentes no solo roban celulares, desvalijan carros o entran a casas. Ahora hasta se roban los columpios de parques comunitarios, como el de la colonia Fuentes de Aragón, en donde hace 15 días se los llevaron, según había denunciado un vecino a través de redes sociales. Venga, los pusieron, hijos de... No, mi grandioso Ecatepec. No, hijos de su madre, se llevaron los columpios. Qué poca los acaban de poner el domingo. No chale, apenas es martes y ya no duraron. Sin embargo, nuevamente el ayuntamiento de Ecatepec los colocó y este fin de semana otra vez intentaron llevárselos. Lo rehabilitaron hace 15 días. Hace 15 días vinieron y pintaron y renovaron el gimnasio de boxeo y los juegos. Pusieron los columpios, pero se los llevaron y los volvieron a poner el día viernes y hoy en la mañana amanecieron así, ya los están cortando, o sea, se los quieren llevar. Entonces, ojalá y puedan poner un poquito de atención o venir a cerrar el parque. Pero no los arrancan, sino ahora hasta con equipo especial los cortan. En estos días he sucedido que ha venido gente que se quiere llevar los columpios. Ya en alguna ocasión se los llevaron, le metieron esmeriles desde allá arriba y con todo se lo llevaron. Y otra vez ya le metieron esmeril, ya se los quieren llevar. El problema es que el parque, aunque esté enrejado, no cuenta con puerta y tampoco hay cámaras de seguridad en los alrededores, por lo que se han robado desde las canastas para jugar básquetbol hasta carpas. Aquí había una carpa que alguien que llegaba se protegía de la sombra y la quitaron. Seguramente los delincuentes porque la pusieron a un lado y horas después ya no estaba, o sea, quiere decir que lo vendieron. Incluso las coladeras, las acaban de poner y las vuelven a quitar. Por lo que exigen que haya más seguridad en la zona o coloquen una puerta para evitar que continúen los robos. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Y mire, vamos a hacer una pausa. Al regresar, reabre la línea 12 del metro y le tenemos todos los detalles. Además, toros sí o toros no, una mesa de debate para conocer las posturas sobre estas corridas de toros. Ya le cuento al regresar. Estamos ya casi por terminar una era. Ayer se inició la venta de la última edición impresa del boleto magnético del metro. Este tiraje final tiene 14 millones de boletos que van a poder comprarse en las taquillas de la línea 2 y 3, pero por ser la última edición también se van a poner a la venta en las demás terminales en los próximos días. El boleto celebra los primeros diseños que se emitieron a partir de que se inauguró el metro en septiembre de 1969. Recuerde que esta transición es porque a partir del primer día de marzo solo va a ser la entrada al metro a través de la tarjeta de movilidad integrada. ¿Usted ya tiene su boleto para la colección o no? Y hablando del metro, nos vamos con Rodolfo Dorantes. Está en la línea 12. Después de casi 3 años se reabre hoy por completo. Él está en la estación Culhuacán. Querido Rodolfo, buenos días. Gracias, Paco. Un gusto saludarte. Sí, efectivamente, pues no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y es hoy precisamente luego de que
Pues como bien lo han mencionado, han transcurrido ya 2 años y 8 meses. La línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, que corre de Tláhuac a Mixcoac, vuelve a funcionar en su totalidad luego del lamentable accidente ocurrido a las 10:25 de la noche del 3 de mayo de 2021. El 29 de diciembre se concluyeron las obras de reforzamiento de 257 claros y 3 que fueron reconstruidos del tramo elevado de la línea 12 del metro, y es hoy alrededor de las 10:30 de la mañana, luego de la ceremonia oficial, que se reinaugurará este tramo elevado en esta línea. Tiene una longitud de 6.7 kilómetros y las estaciones beneficiadas son Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. En esta ceremonia, Paco, estará el jefe de gobierno Martí Batres, también estará Guillermo Calderón, director general del Metro, Jesús Esteva, secretario de Obras, Andrés Layuz de la CEMOVI, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, y el encargado de despacho en Iztapalapa, José Antonio Jiménez. Así que, Paco, enhorabuena para los usuarios que tienen que transitar por esta línea, porque definitivamente se van a ahorrar bastantes minutos, incluso horas, en su traslado hacia sus centros de trabajo o sus centros escolares, porque el tráfico es muy complicado aquí en la avenida Tláhuac, Paco. Pues sí, ojalá que de alguna forma sirva, ¿no?, para desahogar un poquito el tráfico. Platicábamos ayer con algunos vecinos que tienen sentimientos encontrados. Por un lado, por supuesto, este asunto del tráfico, de que van a tener menores tiempos de traslado, pero por el otro todavía tienen un poco de temor, querido Rodolfo. Sí, efectivamente, hacíamos un sondeo con algunos de los vecinos. Algunos de ellos han dicho que efectivamente pues sienten algún temor, pero bueno, pues se irá quitando poco a poco, sobre todo por la costumbre que van a tener que hacerlo diariamente, y ellos confían en que estos trabajos de reestructuración fueron bien hechos. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Rodolfo. Hasta luego, buen día. Y mire, precisamente de ahí, de la estación Culhuacán de la línea 12, nos vamos hasta Jalisco con Martín Patiño, que pues nos cuenta de restricciones en el aeropuerto de Guadalajara, que está en eterna obra desde que tengo uso de razón. Querido Martín, ¿cómo estás? Gracias, Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Y bueno, pues sí, efectivamente estas obras que se van a llevar a cabo durante estos próximos 2 días, precisamente en el Aeropuerto Internacional de aquí de Guadalajara, Jalisco, pues es con motivo de una instalación de unos aires acondicionados. Estos pues los van a acomodar en las partes de las salas principalmente, y pues bueno, están prácticamente ya obstaculizando 2 carriles. Estos carriles pues bueno, van a mermar, vaya, la circulación con respecto a sus visitantes, sus usuarios, y los cuales, pues bueno, únicamente se ha dado a conocer a través de redes sociales, pues esta restricción, vaya, de carriles al ingreso precisamente del aeropuerto, los cuales, pues bueno, están juntas prácticamente las salas internacionales con también los vuelos nacionales, y pues bueno, ahora sí que toda la población jalisciense y más también a los que nos visitan, pues que también tomen su tiempo al momento de partir o de hacer algún otro tipo de escala o de vuelo hacia otro destino, debido principalmente a esto, a la restricción de carriles que habrá pues por lo menos hasta los próximos 2 días aquí en el Aeropuerto Internacional de Jalisco. Que tomen sus precauciones, de por sí es bastante complicado llegar al aeropuerto, cada día se hace más tiempo y después cuando llegas está bastante lleno, así que la gente que tome por supuesto sus precauciones. Así es, y en este caso, en Jalisco, pues hay algo muy pues peculiar. La vía que precisamente lleva al aeropuerto es la carretera Chapala. Esta conecta con diferentes carreteras libres que conectan a lo que es parte del Bajío del país, parte de la zona Ciénega, y pues bueno, tanto vehículos particulares como también vehículos de carga, en algunas ocasiones con una ponchadura de llanta, con algún accidente, pues bueno, ya se restringió el acceso prácticamente sobre la misma carretera a Chapala, y pues va mermando la situación en los tiempos de los usuarios. Pues, ¿qué más tenemos, mi querido Martín? Así es, bueno, pues durante esta madrugada se registró un fuerte accidente donde, pues bueno, el chofer de un tráiler pues vivió para contarlo, y es que él circulaba por el anillo periférico poniente en el municipio de Zapopan, ya casi llegando a la estación de mi macro periférico conocido como 5 de Mayo, perdió el control del mismo y pues bueno, se impactó contra la base del puente que en este caso pues utiliza la gente para cruzar y llegar hasta esta estación. Afortunadamente el chofer pues bueno vive para contarlo. Vaya, este tráiler, tal y como se ven las imágenes, pues ardió en llamas, principalmente la cabina. Iba cargado, pues vaya, según dicen, aproximadamente unas 40-50 toneladas de acero. Es puro material que llevaban precisamente a una recicladora a fundir,
El mismo chofer, después de haber sido pues retenido por guardias de seguridad privada y entregado a policías de Zapopan, pues bueno, él indicó que pues fue un pestañazo, cansancio tal vez. Al final de cuentas pues salió del camino, agarró parte del camellón y precisamente se paró ya con pues la base central que pues soporta este puente, que es para llegar precisamente hasta la estación de mi macroperiférico. Esto ocurrió aquí en Zapopan, Jalisco. Muy bien, pues te agradezco mucho por tu reporte. Muchísimas gracias. Al contrario, excelente día para todos. Hasta pronto. Igualmente, gracias. Quique, adelante. Gracias, Paco. Vamos con el tema de la semana. ¿Cómo llegaron las corridas de toros a México? La tauromaquia ha estado presente en la humanidad desde la Edad de Bronce y en su forma moderna nace como tal en España en el siglo XII y de ahí se diseminó a todas las tierras conquistadas. En el caso de nuestro país, y según las cartas de relación que Hernán Cortés le envió al rey, fue un 24 de junio de 1526 cuando se llevó a cabo la primer corrida de toros en estas tierras. En 1527, Juan Gutiérrez de Altamirano, primo de Cortés, trae desde Navarra, España, 12 toros y vacas de lidia a la hacienda de Atenco, lo que hoy es el Estado de México, naciendo así la ganadería Atenco, considerada la más antigua del mundo. Y para el 13 de agosto de 1529 se instituyen las corridas de forma oficial, llevándose a cabo en la Plazuela del Marqués, en terrenos donde hoy se encuentra la Catedral Metropolitana. De esta forma, iniciaron los festejos taurinos no solo como un motivo de celebración por algún acontecimiento, ya sea de la monarquía española o por la llegada de un virrey, también como una forma para obtener recursos y así resolver la construcción de una obra pública, solucionar un desastre natural y sí, incluso financiar actividades militares. De hecho, Miguel Hidalgo fue ganadero y creador de toros de lidia en su hacienda de Guanajuato, mientras que Allende dicen que le gustaba el toreo a caballo. En cuanto a las prohibiciones, estas se han venido dando desde la época de Juárez. De hecho, cuando él era presidente, se hizo la primera prohibición de la fiesta brava en México independiente allá por 1867. Sin embargo, desde el siglo XVI, los pueblos originarios adoptaron a la tauromaquia como un elemento clave de sus festividades vinculadas a la cosecha y como símbolo de fertilidad. De ahí que se sigan celebrando en algunos estados de la República a pesar de las prohibiciones. Esto bajo el argumento de los usos y costumbres que en el artículo 2 de la Constitución de México garantiza el autogobierno de los pueblos originarios y de actividades como los toros. ¿Usted qué opina al respecto? Por lo pronto le tenemos una mesa muy interesante. No queremos hablar, bueno, nosotros no nos queremos hablar. Bueno, mire, precisamente después de lo que nos dice Quique, después de la polémica que se dio alrededor de la Plaza México, pues vamos a platicar de este tema, yo creo que con muy centrados, ¿no? También le pedí, por supuesto, a Marlene que estuviera con nosotros el día de hoy. Diles por qué. Pues porque finalmente tú eres muy defensor de los animales, me parece muy bien y creo que debe de haber también un equilibrio, ¿no? Entonces creo que así debe de ser. Yo se los he platicado, yo fui abogado de Greenpeace, de WWF, entonces, pero también no tengo un punto de vista que sea también ni para un extremo ni para el otro. Entonces creo que habría que equilibrar las cosas un poco y escucharlos con mucho respeto. Por eso presentamos con mucho gusto a Salvador Arias, que es abogado y miembro del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana. Salvador, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y también está José María Férez, asesor jurídico de Animal Heroes. ¿Cómo estás, mi querido Chema? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tomar interés en este tema. Bienvenido, por supuesto. A ver, en un principio, y creo que debemos de partir de lo que dice la ley, ¿no? En este momento es todavía un asunto legal, lícito, que finalmente sí necesita un permiso, pero que creo que las autoridades, y a mí me parece es una irresponsabilidad, siempre le patean a los que van a las corridas y a los que no están de acuerdo para las corridas, ¿no? Porque en el Congreso de la Ciudad de México, pues casualmente nunca sale ningún dictamen de ningún tipo. ¿Qué opinas, abogado? No, así es, digo, pues evidentemente, como bien lo dices, las corridas hoy son un espectáculo legal permitido por la ley. E incluso lo que pues nosotros argumentamos y manifestamos es que con la realización de corridas de toros, los taurinos, los profesionales de la tauromaquia, los aficionados a la tauromaquia, ejercemos una serie de derechos fundamentales. Evidentemente el derecho de acceso a la cultura forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Yo comento siempre pues que hay gente que la tauromaquia forma parte de su proyecto de vida, es decir, que no es solo una afición, un entretenimiento, sino forma parte de su proyecto de vida. Podemos también reivindicar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en fin, lo que tiene que ver con el trabajo, con el comercio, con
con la posibilidad de hacer empresa, en fin, una serie de derechos que nosotros reivindicamos y que consideramos que ante una eventual prohibición pues tendrían una afectación. José María, jurídicamente ustedes, ¿cuál es el punto de vista que tienen? Bueno, como sabemos, el que se permitan las corridas de toros en la Ciudad de México es algo temporal, en lo que se resuelve el amparo indirecto que está en curso. Va a haber una sentencia en la que el juez de distrito va a decidir si son legales o no, si son constitucionales o no. Y esa sentencia la va a combatir cualquiera de las dos partes y vamos a acabar en la segunda sala, la Suprema Corte, ya en el análisis de fondo. Entonces, en la Ciudad de México es una actividad lícita por el momento, sí. En 5 estados de la República es totalmente ilegal y sería un delito lo que sucedió ayer en esos 5 estados. Y lo que yo quiero mencionar es, jurídicamente, hay varios precedentes. Por ejemplo, en la primera sala de la Suprema Corte, porque la Corte tiene 2 salas, la primera y la segunda. En la primera sala analizaron si la prohibición de pelear de gallos en Veracruz era constitucional o no. Sabemos que son cosas distintas, pelear de gallos y eventos taurinos, pero los argumentos que utilizan quienes pelean gallos son muy similares a los que argumentan los taurinos. Y la primera sala dijo, si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución. Y también dijo que la protección del bienestar animal es un objetivo que legítimamente puede justificar la limitación de derechos fundamentales. Entonces, como bien mencionaba Salvador, a quien conozco desde hace mucho tiempo y lo aprecio mucho, ellos consideran que tienen ciertos derechos que se afectarían si se prohíben los eventos taurinos. Nosotros consideramos que con la prohibición de los eventos taurinos no se violentan esos derechos y que es el momento de reorientar esas actividades que eventualmente se van a prohibir por el desinterés de la gente o por que los congresos de los estados se pongan las pilas, porque bien mencionabas que en el Congreso de la Ciudad de México hemos tenido en cada legislatura iniciativas para prohibirlas, a veces nos apoya el PAN, a veces Morena, a veces el PRI, pero siempre se cae por algo, entonces es un tema que va a suceder, el tema es cuándo. ¿Y tiene que ver además de todo con intereses? ¿O qué será, querido Salvador? A ver, yo creo que sería muy importante el centrar esto. Sí es una expresión de cultura, que es lo que decía la Plaza México ahí en el centro. Viva la libertad, la cultura y algo más. No me acuerdo qué es lo que decía. Libertad y cultura. Sí, libertad y cultura. ¿Tiene que ver con cultura? ¿Cuál sería el argumento precisamente para que pudieran darse las corridas? Pero justo eso, los argumentos, porque leemos, por lo menos, o escuchamos de las personas con esta afición taurina que tienen argumentos como de, pues que es arte, es cultura, ¿no? Y por el otro lado escuchamos pero es que es sufrimiento de un animal. ¿Cómo se defienden o cuáles son sus argumentos reales, digamos, aterrizados para las personas como nosotros que no entendemos el arte y la cultura que ustedes ven en eso, para realmente tener un diálogo, un acuerdo? Bueno, las corridas de toros, y creo que se dijo en la introducción, se llevan a cabo hace 500 años casi en nuestro país, 498 para ser exactos. Entonces, lo que yo comentaba al principio, parte de la sociedad mexicana, un grupo de la sociedad mexicana, hemos adoptado esa tradición, esa expresión cultural como parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. La cultura es un derecho y es un derecho que nosotros ejercemos. En efecto, todos los derechos tienen límites, todos estos derechos que yo planteé tienen límites y es lo que tendrán que hacer en su momento a lo mejor las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Determinar si los derechos fundamentales que nosotros reivindicamos tienen mayor relevancia que la posible injerencia en el bienestar de los animales en el caso de una corrida de toros, ¿no? Hay que señalar, bueno, que dos cosas son importantes. La carne de los toros se consume después de la corrida. Es decir, el toro de lidia tiene pues el mismo fin que el toro del rastro. Se consume su carne, por un lado. Y por el otro, señalar también que la tauromaquia es un espectáculo regulado y regulado muy pormenorizadamente. Es decir, al toro no se le puede hacer lo que sea. O sea, es mentira eso que dicen, no, y pobre toro, antes de que salga al ruedo le ponen vaselina en los ojos y lleva días sin comer. ¿Eso es real o eso está prohibido por los propios reglamentos taurinos, ¿no? De hecho, yo he oído mucho ese argumento, jamás he visto que presenten un video o una prueba donde se le haga todo eso al toro. Porque además, quien conoce un poco de tauromaquia sabe que todas esas prácticas que se dicen que se le hacen al toro serían imposibles para lidiar a un toro. Imagínense un toro con vaselina en los ojos, el peligro que sería para el propio lidiador, ¿no? Claro. Ahora, este asunto de que va a desaparecer finalmente esa raza, el toro de lidia, si se terminan las corridas, ¿es real o no es real? Bueno, antes de tocar ese tema me gustaría aclarar un punto. Ellos mencionan que es un maltrato que está regulado.
¿no? Y sin embargo, lo que nosotros no nos damos cuenta es que lo que nos debería de preocupar no son los 6 toros que torturan en la Plaza México cada domingo, que uno es lo que ve. En la Plaza México es una plaza de primera categoría, hay plazas de segunda y tercera categoría. En las plazas de segunda y tercera categoría es donde más número de eventos taurinos suceden. Ahí no hay juez de plaza, ahí vemos unas cosas terribles. Y no pido que me crean a mí o que nos crean a los que estamos aquí. Busquen lo que sucede en las plazas de toros, busquen lo que sucede en una corrida de toros. E incluso en una plaza de toros de primera categoría este domingo, uno de los toreros más famosos no pudo matar al toro después de 3 avisos, después de 3 pañuelos. Imagínense cómo le da una estocada y el toro no muere. Y en eso discuten y luego el juez de plaza saca un pañuelo para que le vuelva a dar otra estocada. No lo mata. Saca otro pañuelo para que le vuelva a dar otra estocada. No lo mata. Eso es lo que sucede en una plaza de primera categoría en donde está regulado este maltrato. Imagínense lo que ocurre en donde no está ese juez y en donde no vemos nada. Y atrás de eso están los animales inocentes, víctimas de las que nadie habla, que son los toros, los novillos, las becerros y las vaquillas con los que entrenan los toreros. Un torero no se para enfrente de un toro por primera vez un domingo. Atrás de eso hay un maltrato enorme que nadie ve en las tiendas, en los burladeros, donde animales que podríamos equiparar a bebés en cuanto a edad, evidentemente no que sean animales humanos, son torturados en estos entrenamientos. Entonces, cuando hablan de que está regulado, pues en realidad regular el maltrato y regular la tortura ¿cómo regulas eso? no podría suceder, debería de prohibirse. Eso, bueno, yo les diría, yo no coincido, yo he estado en ganadería, yo he estado en tiendas, no se da ese maltrato. A ver, sí hay una injerencia en el bienestar de los toros de lidia durante una corrida, evidentemente, pero bueno, desde mi punto de vista, es una injerencia proporcional a lo que es el espectáculo, a lo que son los derechos fundamentales que nosotros defendemos. Y creo que también hay que ser muy cuidadosos en el uso de los términos, ¿no? Si estamos hablando de prohibiciones, de cuestiones que tienen que pasar por ley, tenemos que hablar bien de los términos. La tortura es una categoría jurídica en nuestro país. La tortura está regulada en una ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y si nosotros vemos el tipo penal de la tortura, no tiene nada que ver con lo que pasa en una plaza de toros, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que muchas veces este lenguaje estridente, tortura, masacre, etcétera, etcétera, se utiliza. Yo les invitaría ahí en las redes, vean ustedes lo que pasa con un toro que se indulta, que se le perdona la vida por bravo. Un toro que se indulta en una plaza un domingo, el viernes está haciendo su vida normal en el campo bravo. ¿Pero cuántos toros se indultan realmente? No, muy pocos, muy pocos. La mayoría mueren en el ruedo. Lo que quiero decir es que esto que pasa antes de la muerte del toro tampoco es esta masacre que nos venden en el sentido pues que los toros regresan curados a la plaza con lesiones, digamos, que si lo trasladaríamos a los humanos tardan en sanar menos de 15 días. Es decir, en el caso de los humanos ni siquiera están tipificadas como delitos, sino como faltas administrativas, ¿no? Bueno, a mí me parece que invito a la gente a que se informe también, porque el hecho de que podamos definir tortura, lo que ocurre, y asesinato, incluso la Real Academia de la Lengua ya aceptó que asesinato no solamente está limitado como una acepción a privar de la vida a un humano, sino también a un animal no humano. Lo dice la Real Academia de la Lengua. El tema de los indultos, también investiguenlo. Hay un ínfimo porcentaje de los toros que son indultados e incluso los taurinos ahora se han reunido para definir qué sucede con los toros indultados. Y dicen que las lesiones que les han producido son tan incompatibles con que sobrevivan que un gran porcentaje de los toros indultados mueren. E incluso los taurinos dicen que es tan caro recuperar esas heridas que lo que buscan es que ya no haya indultos. Y eso es algo que viene en las reuniones que tienen los toros. Entonces yo invito a la gente a que no nos crea, sino que busquen por su cuenta qué pasa en una corrida de toros. El hecho de que hablen de un maltrato que debe ser tolerable o que es una injerencia proporcional, son términos que creo que en esta sociedad que está rechazando la violencia ya no va. El hecho de que manejemos palabras como matador, matarife, el utilizar banderillas o esa imagen donde hay una persona dándole una estocada con una espada, que es lo que es a un toro y que después de varias estocadas no muera, y se tengan que utilizar un estoque en el cuello que está además prohibido por diversas organizaciones en cuanto al sacrificio de los animales. Me parece que desde un punto de vista social no podemos seguir permitiendo estas actividades. A ver, vamos a tener que cortar la mesa, pero yo los invito a que sigamos platicando porque me parece que está muy interesante hablar precisamente de la supervivencia de esta raza,
plaza, si sigue o no sigue, hablar precisamente de lo que puede pasar en otras plazas, hablar también de algo que también no está en el ojo de la gente, ¿no? Pero esto es un espectáculo público, pero me ha tocado desgraciadamente en la labor periodística ir un rastro y la verdad es que el trato es una cosa que tenemos también como sociedad que poder acotar, porque quizá es igual de cruel y también de poco digno. Entonces creo que podemos seguir hablando, si me lo permite. Interminable, sí. La próxima semana podemos seguir con este tema que me parece muy interesante y sobre todo para que la gente tenga un poquito, que tenga la información para poder tener un punto de vista. ¿Sabes qué, Paco? También la gente que nos está viendo, que comparta sus dudas a través de nuestras redes sociales, porque sería importante e interesante ver cómo se ve del otro lado. Claro. A lo mejor las personas que acudieron el domingo a esta corrida, ya sea en la parte de que estaban afuera haciendo todos estos revueltos, o las personas que realmente son fanáticas o que les gusta la fiesta taurina. Muy bien, ¿no? ¿A dónde compartan las dudas? @Imagen Sea, muchachos, ahí en X o en Instagram o en Facebook. Perfectamente. Síganos. Salvador, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Banco Multiva presenta. Y mire, precisamente es martes de canasta y nos enlazamos con Atalo Mata hasta la central de Abasto. Mi querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Pues hoy que es martes de canasta, sabemos que el gobierno federal, la Profeco, ¿no? A través de la Profeco y la iniciativa privada están haciendo estos esfuerzos para controlar la cuesta de enero y se han dado a conocer algunos precios. Mira, nosotros por parte de la Secretaría de Economía, aquí en Grupo Imagen, en Imagen Televisión, en este espacio informativo con Francisco Sea, hemos elaborado este gráfico que le pedimos a la producción nos apoye para presentarlo a nuestro público con precios del 28 y 29 de enero de 2024. Algunos productos que deben de encontrar de la canasta básica. El aceite mixto, por ejemplo, de 1 litro, 33.30 pesos en la tienda de autoservicio. Este mismo aceite en 50 pesos en un mercado sobre ruedas, 50 pesos en un mercado público y 43.50 en la central de abasto. El arroz largo de 1 kilo, 15.30 lo van a encontrar en una tienda de autoservicio, en 26 en un mercado sobre ruedas, 24 en un mercado público y 19.50 aquí en La Seda. El azúcar estándar, 28.50 en la tienda de autoservicio, 24 en el mercado sobre ruedas, 28 en el mercado público y 25 en la central de abasto. La harina de trigo de 1 kilo, 15.90 en la tienda de autoservicio, 25 en el mercado sobre ruedas, 22 en un mercado público y 18 en la central de abasto. Y el frijol de mayo, que es el color rosita, que muchos conocemos, en 39.90 en una tienda de autoservicio. Hablando de 1 kilo, 38 pesos en un mercado sobre ruedas, 42 pesos en un mercado público y 44 pesos está clasificado en la central de abasto, aquí donde nos encontramos. Y le pido, mientras tanto, a Saúl García que nos muestre algunos precios que encontramos, por ejemplo, de la fruta. Vamos a darle una repasadita. La naranja está, mira, qué buen precio, Paco. 2 kilos por 30 pesos, ¿no? De la naranja. La verdad es que hay que aprovecharla. El mamey está el kilo en 40 pesos. Hay fruta que se puede aprovechar y que no está tan cara en la central de abasto. Pura calidad, dicen, de la naranja en 40 pesos el kilo. El plátano también lo ubicamos en 20 pesos cada kilo. También hay algunas otras frutas dependiendo, por ejemplo, la manzana, la manzana verde, la granny, 70 pesos el kilo. La manzana gala, 60, que es la rojita. La golden en 65. La manzana roja en 50 pesos, la manzana golden en 45, en fin, hay mango Manila en 60 pesos, el ataulfo en 70 pesos y la pera en 50. Hay fruta que está ahorita muy accesible y que podemos aprovechar viniendo a la central de abasto al martes de canasta. Ya les dimos más o menos algunos precios. Si pueden venir aquí a la central de abasto lo pueden hacer y si no, pues comparen los precios con las tiendas de autoservicio o mercados sobre ruedas cerca de su casa, Paco. Muy bien, pues mi querido Atalo, como siempre, muy buenos consejos para que la gente ahorre dinero, que estamos en una época muy complicada, en este mes de enero, en el día 46, ¿no? 46 de enero del 2024. Sí, ya nos pasamos un poquito, creo. Todo mundo anda rascándole al monedero así, ¿no? Oye, sí, ¿no? Ahorita
estos precios que estamos dando a conocer, la verdad, valen mucho la pena porque ya la primera quincena de enero se está haciendo larguísima y para llegar a febrero, como dices, ¿no? Ya andamos ahí con los chones llenos de hoyos. Oye, ya la gente llega y le dice, oiga, ¿cuánto está el kilo de aguacate? No tiene medio aguacate que me pueda dar. Los chones balaceados. Es correcto. Algo me recordó por ahí. Híjole de Dios, bueno. Ya mejor no digo nada. Adiós, Atalo. Me haces pensar cosas que no. Banco Multiva presentó. Y diputados del Partido Verde consideraron necesario garantizar la perspectiva de género en la construcción de políticas públicas y programas destinados a la prevención y atención de adicciones. Afirmaron que para lograrlo se requiere modificar diversos artículos de la Ley General de Salud. Su iniciativa busca ir más allá de la prevención y el tratamiento del consumo de estupefacientes para abordar las causas del problema como la violencia de género, las desigualdades socioeconómicas y la discriminación. Y es que en otras noticias se puso muy buena la noticia de Machu Picchu porque nos estabas explicando, primero, que lo que vemos en las fotografías no es Machu Picchu. No. Segundo, que es el problema más complejo que una simple venta de boletos por parte de un particular. Fíjate, pero lo que vemos, esa montaña que ve atrás es Huaychu Picchu, no es Machu Picchu. Ese donde están las ruinas, esa sí es Machu Picchu, pero es otra montaña. O sea, no, son dos. A Huaychu Picchu también puedes subir y como les decía, está muy escarpado, hay muchos accidentes cerebrovasculares ahí de gente por la altura. Sí, no, es muy fuerte. Estás hablando que más o menos entre 1 y 2 muertes a la semana. Más o menos es lo que te dicen los guías. Es muchísimo, pero y además te hacen firmar una responsiva. Ahí donde la gente se está manifestando son las vías del tren. Usted a Machu Picchu no puede llegar más que en tren. O sea, no hay carreteras. Llegas a Lima. De Lima viajas hacia dónde? A Cusco. ¿Eso en avión o en tren? En avión. Después de Cusco tomas el tren, que es el que está en disputa. Así es. Y llegas a la parte baja. De Valle Sagrado regularmente y llegas ya a Machu Picchu. Entonces llegas a la parte baja, en ese pueblito que no tienen una idea, es una cosa hermosísima, pero ahí está usted para poder llegar a Machu Picchu. Hay una especie de concesión, como si fueran microbuses, que los tiene la gente que está ahí en el pueblo y nada más ahí puedes subir, solamente en esos camioncitos. Y ahí viene lo primero, compras el boleto de ese camioncito a través de una página, ¿no? Eso es lo primero. Después, cuando ya llegas a Machu Picchu, también tienes que haber comprado el boletito con anterioridad en otra empresa. Ese es lo segundo. Y tercero, una de las cosas que mucha gente, puristas de la cultura inca, no aceptan es que en la entrada de Machu Picchu hay un Hotel Belmont, una de las cadenas más caras del mundo, que ese es el Hotel Belmont. No tiene usted idea qué cosa tan hermosa. Y nos estás hablando del precio, Paco, también. 30,000 pesos la noche mínimo. Oye, ahorita esto se desata, a final de cuentas, por la privatización por parte del gobierno. Por la privatización de la empresa que recauda los ingresos, porque aquí es importante. El único sitio arqueológico de todo Perú que los ingresos los agarra el gobierno es Machu Picchu. Ollantaytambo, por ejemplo, la montaña de los 7 colores, la laguna de Humantay. Eso lo llevan los locales. Todos los locales y se quedan con ese ingreso. Entonces, la verdad es que el asunto de la disputa es muy interesante. Y no se deje usted ver la cara, es por dinero, claro. Punto que además final. Nos comentabas que hubo una reducción en cuanto a los visitantes, pasaron de 20,000 a 4,000. Turistas evacuados también, paro indefinido. Sí, porque además de todo, el asunto es que la UNESCO determinó que no podías entrar con tantas personas porque ya le estaban haciendo un daño a la zona arqueológica. Merece muchísimo la pena, pero sí tiene sus bemoles en todos los sentidos. Pues como dice Mona, el gran problema es que si tú ya estás allá, te agarra la crisis y ya no puedes regresar. Sí, así es. Y es un asunto muy complicado. Y de ahí, desde la estación del tren, subir hasta Machu Picchu son aproximadamente una caminata de 2 horitas y media. ¿Qué tú te lamentaste? Interesante. Y en apoyo a la educación, el gobierno de Aguascalientes invertirá más de 30 millones de pesos distribuidos en 14,000 becas a estudiantes de educación básica, media superior y superior durante el 2024. La gobernadora Teresa Jiménez explicó que los alumnos interesados deben generar un expediente digital en la página web del gobierno estatal y consultar la convocatoria que le corresponda de acuerdo a su grado escolar. Tendrán del 5 al 9 de febrero para presentar su solicitud en www.aguascalientes.gov.mx. Oigan, información de último momento, le puedo decir que Andrés Roemer salió de la cárcel allá en Israel, va a poder seguir su proceso en libertad. Así que mandó una carta en la que se descubrió que México ha dicho mentiras sobre él. La verdad es que creo que es un cinicazo, pero bueno. Gracias.